mide de 78 centímetros o 75 centímetros en término promedio. A diferencia de la médula espinal mide 45 centímetros en un varón y 40 centímetros en una mujer. Es más pequeño que esta columna vertebral, algo que deben tomar en cuenta. De acuerdo a las características que tiene la médula espinal, en su forma es una estructura alargada, ¿ya? Van a encontrarla como una estructura alargada, que es irregularmente cilíndrica. Esta se va a encontrar aplanada de anterior a posterior. Aproximadamente vamos a ver que presenta un diámetro transversal, un diámetro antero-posterior. El diámetro transversal es mayor al diámetro antero-posterior. Además de que esta médula espinal va a presentar intumescencias o engrosamientos fusiformes. Estas van a ser en número de 2, estos dos engrosamientos. Estos dos engrosamientos las vamos a encontrar uno en la región cervical y el otro en la región lumbosacra. Estos dos engrosamientos o intumescencias van a dar origen a lo que son el plexo braquial, ¿ya? Este engrosamiento aproximadamente en la región cervical va a ser desde las raíces nerviosas cervical 4 hasta la torácica 1, que es el límite de origen del plexo braquial, si ustedes recuerdan. Mientras que el engrosamiento lumbosacro va a dar origen a los plexos lumbar y al plexo sacro. Vamos a ver que esta se va a extender desde el primer segmento lumbar hasta el último segmento sacro, ¿ya? Ese es el engrosamiento, por eso es un engrosamiento lumbosacro. Entonces, ustedes ven que tiene una forma cilíndrica, ¿ya? Pero no es en toda su extensión, razón por la cual se la denomina irregularmente cilíndrica. Presenta estos dos engrosamientos. Asimismo, esta médula espinal va a terminar estrechándose en la parte inferior y terminando de una forma cónica, ¿ya? De una forma en cono. A esta región se denomina región de cono lumbar, ¿ya? O también denominada filum terminal o caudequina. Esta va a ser vestigio del tubo nervioso embrionario. Aproximadamente este filum terminal o cono medular mide 25 centímetros y va a terminar insertándose en la base del coxis, del hueso coxis. Entonces, esta es el cono medular o filum terminal. En algún texto lo van a encontrar como cauda equina. ¿Listo? Primer engrosamiento, segundo engrosamiento. Tiene una forma ligeramente cilíndrica. Primer engrosamiento, engrosamiento cervical. Ahora, ¿de dónde a dónde nosotros decimos que son los límites de esta columna, de esta médula espinal? De decir que su límite superior va a estar dada a la altura del tercio medio de los arcos del atlas, tanto del arco anterior como del arco posterior, es decir, a nivel de la vértebra cervical 1. Es continuación de la médula oblonga, ¿ya? Se continúa con la médula espinal. Ese es el límite superior. El límite inferior va a ser al momento de nacer, en el momento del nacimiento va a estar su límite inferior a la altura de la tercera vértebra lumbar. Ya en un adulto vamos a ver que su límite inferior va a estar dada a la altura de la segunda vértebra lumbar. Es por eso que las punciones lumbares se realizan a partir del segundo espacio, ¿ya? Del segundo espacio intervertebral lumbar. Es decir, que podemos hacer la punción a nivel de
el tercer espacio lumbar, cuarto espacio lumbar o quinto espacio lumbar. Pero más antes de eso, arriba del segundo espacio lumbar, podemos lesionar médula espinal. ¿Listo? Entonces, tenemos este trayecto que sigue la médula espinal. Entonces, como les decía, su límite superior va a estar dada a la altura de la cervical 1 y su límite inferior va a estar dada en el adulto al nivel de la vértebra lumbar 2. En el recién nacido vamos a ver que tiene a nivel de la vértebra lumbar 3. ¿Listo? Eso en referencia a los límites. Vamos a ver también que de acuerdo a las características que tiene esta médula espinal, mide aproximadamente de 45 centímetros en término promedio en un varón y de 42 a 43 centímetros en una mujer. Tiene un diámetro aproximado de 10 milímetros a 1 centímetro, ya en su diámetro transversal. En su diámetro antero-posterior mide aproximadamente 8 milímetros, ya la médula espinal. De acuerdo al peso que tiene esta médula espinal, podemos decir que pesa aproximadamente de 26 a 30 gramos, ¿ya? Entonces tenemos esas características. Como les decía, los límites de la médula espinal, en la parte superior va a estar la médula oblonga, que es continuación a la médula oblonga, y en la parte inferior va a estar su límite inferior a la altura del cuerpo vertebral lumbar 2, donde va a terminar o va a iniciar el cono medular. Otra característica muy importante que debemos nosotros describir es las meninges y su relación de la médula espinal en el conducto vertebral. Entonces vamos a decir que la médula espinal, ¿ya? Va a ocupar todo lo que es el agujero vertebral, este conducto vertebral que ha sido formado por cada uno de estos cuerpos vertebrales. En la parte anterior va a estar directamente relacionada por la cara posterior del cuerpo vertebral, ya sea cervical, torácico, lumbar, sacro. En la parte posterior va a estar en relación con las láminas vertebrales, las apófisis espinosas y el ligamento cuadrado o amarillo, que va a ir protegiendo entre lámina y lámina. Vamos a ver que inmediatamente la estructura ósea va a haber un revestimiento de membrana periférica, ¿ya? A la que se denomina dura madre, ¿ya? Entonces tenemos este revestimiento. Y a la médula, ya a la sustancia blanca de la médula le va a revestir otra membrana, ya que va a ir pegadita o también llamada membrana visceral, que es la pía madre. Entre la pía madre y la dura madre va a estar revestida por otra membrana, que es la membrana aracnoidea, ¿ya? Esta membrana aracnoidea va a formar este espacio, el espacio subaracnoideo. Es decir, que la aracnoides va a presentar dos láminas, dos membranas. Una membrana que va a ir en relación a la dura madre y otra membrana que va a ir en relación a la pía madre. Y entre estas dos va a formar este espacio, que es el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En este espacio entonces que se forma va a circular el líquido cefalorraquídeo en toda la extensión de la médula espinal. Asimismo, vamos a ver que existe un espacio epidural. Este espacio epidural va a estar formado entre la parte ósea, ya la parte de la estructura ósea y la membrana, la dura madre. Y en este espacio epidural se va a encontrar un tejido graso. Además, se va a encontrar lo que son los plexos venosos intravertebrales en el espacio epidural.
¿Listo? Entonces, de esa forma se va a relacionar la médula espinal en el conducto vertebral. No olviden que esta va a terminar en la base del coxis, donde se va a insertar el filum terminal. ¿Listo? Entonces, tenemos hasta ahí. No olviden que las punciones lumbares se deben realizar a partir de del espacio intervertebral L3, pero nosotros realizamos la punción lumbar entre las apófisis espinosas lumbar 4, lumbar 5, para evitar lesionar la médula espinal. Ese es el fin. Si ustedes recuerdan la anterior imagen que hemos visto, donde veíamos, ¿verdad? Esta, la caudequina. Fíjense acá, el límite inferior va a estar dado prácticamente en el espacio del cuerpo vertebral lumbar 2. Y a partir de esa vamos a tener solo este cono medular, que va a terminar a partir de esta caudequina, que es el filum terminal. Entonces, si nosotros realizamos la punción a nivel de la vértebra, de las apófisis espinosas, lumbar 4, lumbar 5, no tenemos inconveniente y ni peligro de lesionar lo que es la médula espinal. Y obtenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo para que este sea estudiado en un laboratorio y podemos desarrollar algún diagnóstico, ver algún proceso infeccioso como la meningitis. ¿Listo? Entonces, eso. Algo también que me olvidaba mencionarles es en cuanto a los revestimientos, ¿ya? Hemos dicho que se encuentra la dura madre, la aracnoides, y entre la aracnoides vamos a tener el espacio subaracnoideo. Pero lateralmente a esta, ¿ya? Casi en la parte lateral donde va a emerger los nervios, la raíz anterior y la raíz posterior, vamos a tener este ligamento que se denomina ligamento dentado, ¿ya? Este ligamento dentado prácticamente nos va a ayudar a fijar esta parte, ¿listo? La parte lateral y posterior de la médula. Estar insertada por el ligamento dentado. Esto, como ustedes lo pueden ver acá, es una forma de fijación. ¿Listo? Hasta aquí, vamos bien, ¿verdad? ¿O es muy rápido? Sí, doctora, todo claro. Está bien, doctora. Listo. Muy bien. Entonces, como les decía, acá tenemos nuestra médula espinal. Vamos a tener en primera instancia lo que es la dura madre, la que va a estar directamente relacionada con la parte ósea, ¿ya? Y entre la parte ósea y la dura madre, ¿qué espacio encontramos? El espacio epidural. El espacio epidural. ¿Qué estructuras se encuentran ocupadas en el espacio epidural? Mencionó que era el plexo venoso y grasa peridural, algo así. Tejido graso. Tejido graso. Listo, muy bien, va a estar ocupado por el tejido graso y los plexos venosos intravertebrales. Luego tenemos dos hojas que son de la aracnoides, ¿verdad? Una hoja que va a ir pegada en relación a lo que es la dura madre y la otra hoja va a ir directamente relacionada a la vía madre. Entonces, en este espacio vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué estructura anatómica vamos a encontrar que recorre en este espacio subaracnoideo? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo. Y otro punto de fijación que vamos a tener en los extremos, ya, en estos extremos, va a ser la inserción del ligamento Dentado. Del ligamento dentado. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos las relaciones. Ahora vamos a entrar un poquito a los puntos de fijación. Ya, como les mencionaba, en la parte superior la médula espinal va a ser continuación de la médula oblonga. Entonces, su punto de fijación superior se va
va a estar directamente relacionada a la médula oblonga. En la parte inferior, su punto de fijación va a ser a través de la caudequina o filum terminal y esta se va a insertar en la base del hueso coxis. Entonces, esos son sus dos puntos de fijación, tanto superior como inferior. Y en la parte lateral vamos a tener unos ligamentos ya que van a ir sustentando y fijando lo que son las raíces anterior y posterior, las raíces nerviosas anterior y posterior, y esta va a estar fijada por el ligamento dentado. Hasta aquí hemos visto las relaciones, el peso y la dimensión. Algo que debemos ver también es que esta médula espinal va a dar origen a 31 pares nerviosos, ¿ya? En primera instancia tenemos 8 nervios espinales cervicales, 12 nervios espinales torácicos, 5 nervios espinales lumbares, 5 nervios espinales sacro y un nervio espinal coxígeo. Estos 31 pares de nervios espinales van a estar formadas por una fibra nerviosa motora anterior o también denominada eferente y una fibra nerviosa posterior o también llamada fibra aferente, ¿ya? Aferente porque ingresa el estímulo, eferente porque sale el estímulo, ¿ya? Entonces también en algún texto ustedes van a encontrar que los nervios espinales tienen una raíz nerviosa aferente, que pues esta es la sensitiva, y una raíz nerviosa eferente, que esta es la raíz nerviosa motora. ¿Listo? Entonces ya teniendo esta relación, fíjense, aquí tenemos nuestras 31 pares nerviosos espinales. Entonces, en primera instancia, vamos a ver que hasta la región cervical, entre la vértebra cervical 7 y torácica 1, vamos a tener la emergencia de estos nervios, ¿ya? Entonces, debemos ver las relaciones de los segmentos medulares con las vértebras. Si ustedes se fijan, la médula espinal es más pequeña que la columna vertebral. Esta variación es debido a esta longitud que tiene la médula espinal. Entonces vemos que las vértebras cervicales del 1 al 6 van a añadir un segmento medular, es decir, que va a emerger hasta lo que es la vértebra cervical 7, la raíz nerviosa cervical 6. Las raíces nerviosas cervical 7 hasta la vértebra, hasta la raíz nerviosa torácica 6, ya como ustedes pueden ver acá, se va a añadir dos espacios más, es decir que estas van a emerger a la altura de la torácica 8. Entonces no hay una relación completa entre lo que es la raíz nerviosa y la vértebra. La raíz nerviosa 7, 8 y 9 torácica, como ustedes pueden ver acá, van a añadir 3 espacios más. ¿Listo? Y es por eso que se vuelve como una emergencia de la raíz nerviosa casi inferior. ¿Listo? Casi vertical y luego se horizontaliza. Mientras que aquí era casi directa, si ustedes se fijan. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué les estoy haciendo mención a esto? Para tomar en cuenta los dermatomas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la región de sensibilidad motora o sensitiva que va a dar esta raíz nerviosa? Si ustedes se fijan, la undécima vértebra torácica va a dar la emergencia a el 12º nervio torácico. Entonces hay un espacio de más. Y a partir de la formación del cono medular y las raíces nerviosas sacras y lumbares, vamos a ver que estas van a
estar unidas casi entre sí, razón por la cual se va a formar esta cauda equina y tiene un trayecto más largo, inferior y horizontal. ¿Listo? Entonces tenemos esa relación. A partir de esto, podemos hablar de una segmentación medular. Esta segmentación medular que va a ser la emergencia de estos pares nerviosos espinales. Entonces vamos identificando los primeros 8 nervios espinales cervicales, los 12 nervios espinales torácicos, los 5 nervios espinales lumbares y los 5 nervios espinales sacros, más la última, que es el nervio coxígeo. Entonces, esa es la segmentación medular. A partir de esta emergencia de los nervios, nosotros hablamos de lo que son los dermatomas. ¿Y a qué nos referimos al decir dermatoma? Nos referimos a que existe un área de inervación sensitiva, ¿ya? Razón por la cual vemos, fíjense ustedes acá, la región inferior a la altura de la región occipital va a estar inervada por el nervio espinal dorsal C2. Fíjense que la región de cuello en una vista posterior va a estar inervada por la raíz nerviosa cervical 3. Inferiormente a esta vamos a ver en la región supraescapular. Supraescapular va a estar inervada por la raíz nerviosa cervical 4 y así sucesivamente, ¿ya? Y lo mismo en esta vista anterior. Si ustedes se fijan, ya la raíz nerviosa cervical 2 es más bien su inervación inframandibular, ¿listo? En la parte superior del cuello, a diferencia como veíamos en la parte posterior, que es más que todo en la región infraoccipital. Los que siempre nos preguntan, la región del ombligo va a estar inervada por la raíz nerviosa anterior torácica 10, ¿ya? Torácica 10, la región perineal ya va a estar inervada por la lumbar 1. Fíjense en la región de la mano, ya en esta mano en supinación, que prácticamente va a estar inervada por la raíz nerviosa cervical 8 y cervical 7. ¿Ya? Esto por la formación del plexo braquial. ¿Listo? Entonces, ese es un dermatoma. Es el área de inervación sensitiva en cada una de estas regiones. Y estas van a estar inervadas en específico por una raíz nerviosa. Y esas son las zonas de inervación. Ya ingresando un poquito a la descripción de la médula espinal, en referencia a su configuración externa, podemos decir que esta va a presentar una cara anterior y una cara posterior, ¿ya? En la cara anterior vamos a encontrar lo que es la cisura media anterior. Esta cisura media anterior es más pronunciada, más prolongada, si ustedes quieren llamarlo, más excavada, ¿ya? Entonces se denomina también surco anterior, ¿ya? Surco anterior. Fisura media anterior, que es la más pronunciada. Aproximadamente mide de 2 a 3 milímetros. Vamos a tener en la parte posterior también un surco medio posterior. Este surco medio posterior es menos prolongada, si ustedes se fijan, es una delgada incisión en la parte posterior, también denominada surco posterior. Lateral a este surco medio posterior vamos a encontrar al surco posterolateral, ¿ya? Al surco posterolateral. Este surco posterolateral va a darle la forma y la división tanto en un lado derecho como en un lado izquierdo.
Podemos ver que en esta cara posterior, a cada 3 milímetros se va a encontrar este surco posterolateral. En esta región vamos a encontrar a los nervios espinales sensitivos. ¿Listo? Entonces tenemos ello. También vamos a encontrar lo que es el cordón posterior. Este cordón posterior va a estar formado a partir de la sustancia blanca. No olviden, hay una diferencia en la médula espinal. Ustedes recuerden, en el encéfalo tenemos la sustancia gris que va a la periferia y en la parte central encontramos a la sustancia blanca. Lo contrario sucede en la médula espinal. En la médula espinal lo que encontramos en la periferia es la sustancia blanca y en la parte central vamos a encontrar a la sustancia gris a través del conducto medio o conducto ependimario. Vamos a ver que en este cordón posterior, en la médula cervical y torácica superior hasta la torácica 6, se va a encontrar un surco longitudinal. Es el surco intermedio posterior que va a dividir el cordón en dos fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral. ¿Ya? Este fascículo medial también se denomina fascículo delgado de Gol y el fascículo lateral también se denomina fascículo cuneiforme de Burdach. Entonces vamos a encontrar estos fascículos hasta la región torácica 6, hasta el nervio torácico 6. Eso en cuanto a su configuración externa. Vamos a ingresar ahora a su configuración interna. Y en la configuración interna, nosotros vamos a encontrar en un corte transversal, vamos a ir encontrando un conducto central, ¿ya? Este es el conducto central, o también, o está formado este conducto central por un tejido ependimario. Lateral a esta vamos a encontrar la sustancia gris, esta sustancia gris que va a formar una asta anterior y una asta posterior, también va a formar lo que son las astas laterales y una comisura gris. Entonces tenemos esta sustancia gris. La asta anterior es más prolongada, más gruesa, de mayor volumen que la asta posterior. Y la asta lateral es una prolongación de la asta anterior en mayor proporción. ¿Listo? En la parte más periférica, como les mencionaba, vamos a encontrar a la sustancia blanca. La sustancia blanca, esta sustancia blanca se va a encontrar rodeando a la sustancia gris y esta va a estar formada por fibras nerviosas cubiertas de mielina, es decir, en mayor porcentaje por el axón, que tiene una coloración blanquecina, razón por la cual se puede ver esta imagen blanca, ya esta formación blanca. Asimismo, podemos ver que estas se van a encontrar dispuestas en fascículos, en 3 cordones, un cordón anterior, un cordón lateral, ¿ya? Y vamos a tener un cordón posterior. Entonces tenemos el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior. De esa forma se va a ir formando lo que es la sustancia blanca. Cordón posterior, cordón anterior y cordón lateral. Eso en referencia a la sustancia blanca. En referencia a la sustancia gris, como les mencionaba, esta va a tener casi una forma de X o H en forma de mariposa. A ver que se va a dividir en dos mitades en forma de media luna, en la cual podemos encontrar lo que es un asta anterior, el asta posterior y la zona intermedia, la transición entre el asta anterior y el asta posterior. Y vamos a tener esta prolongación que es el asta lateral. Entre las dos semilunas, entre estas dos semilunas vamos a encontrar esta comisura gris.
El asta anterior, esta asta anterior, va a tener una función motora, ya que es corta, gruesa e irregular, y va a terminar dando la parte motora. En la parte anterior se forma una especie de cabeza del asta anterior y en la parte posterior vamos a encontrar una base. En el asta posterior, en esta asta posterior, vamos a tener que es más pequeña y delgada en referencia al asta anterior y en esta se va a encontrar la función sensitiva. Vamos a ver que estas van a estar directamente relacionadas con el surco posterolateral. Vemos que también se va a encontrar el cordón posterolateral, ¿ya? Este cordón posterolateral también se denomina zona marginal del Isauer. Y en el asta posterior podemos encontrar una cabeza, una base y una parte más estrecha que se denomina cuello, que es la zona intermedia de transición entre la base y la cabeza. ¿Listo? Entonces tenemos el cuello. Eso en su configuración interna. En el asta lateral, que es una pequeña prolongación transversal entre la zona intermedia del asta anterior y el asta posterior, podemos ver que acá se va a encontrar las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. En el asta lateral se encuentran las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Y en esta misma asta lateral, en los nervios cervicales, podemos ver que se va a encontrar las fibras nerviosas como una especie de red, razón por la cual en estos nervios cervicales se denomina formación reticular. Entonces, ello en su configuración interna. En la parte central, como les decía, va a estar formada por el conducto central y el conducto central va a estar formado por el tejido ependimario. La sustancia gris va a formarse el asta anterior, el asta posterior, el asta lateral y la comisura gris. Mientras que la sustancia blanca va a formar el cordón posterior, el cordón anterior, el cordón lateral y va a estar divididas por los surcos, el surco anterolateral, tanto derecho como izquierdo, y también en la parte posterior el surco posterolateral entre el surco intermedio posterior. Acá vamos a ver una diferencia que existe en cada una de las regiones, ¿ya? En cada una de las regiones, cuando nosotros realizamos un corte transversal, en este corte transversal podemos ver que existe variaciones a nivel de cada una de estas regiones en cuanto a su configuración y la cantidad de neuronas, de acuerdo a la función que cumple. Por ejemplo, en los segmentos sacros y lumbares, las astas anteriores y posterior son de gran tamaño, si ustedes se fijan. Son de mayor tamaño, más abundantes, mayor formación de somas neuronales, ya razón por la cual hay una mayor sustancia gris. Esto porque en esta región es donde se va a encontrar la inervación a las extremidades inferiores, ¿ya? Por eso es de gran tamaño, por la inervación a las extremidades inferiores, y la sustancia blanca es relativamente pequeña, ¿ya? Es relativamente más corta. Mientras que en la región torácica, en esta región torácica podemos ver que existe menor cantidad de sustancia gris y mayor cantidad de sustancia blanca. Esto puede deberse a la inervación de los músculos intercostales y subcostales. No olviden que estos son más de carácter para la función de la respiración y no realizan otro movimiento como el miembro inferior, que hacen más fuerza, ¿no ven? No necesitan mayor
mayor neuronas motoras, sino más sensitivas. Entonces, por eso hay mayor sustancia blanca que sustancia gris. En la región cervical, fíjense ustedes, en la región cervical las astas anteriores están más desarrolladas que las astas posteriores, porque estas van a inervar a las extremidades superiores. Y en las astas posteriores son menos anchas. Ustedes se fijan, son más delgaditas. Y es por la gran cantidad de sustancia blanca que existe en esta región. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que no es proporcional la distribución de las neuronas en cada uno de los segmentos de la médula espinal. No olviden que la sustancia blanca está formada por las fibras de mielina y el revestimiento que tienen cada uno de los axones. Y la sustancia gris prácticamente está formada por el soma de las neuronas. Ya ingresando a la constitución anatómica de la sustancia gris, podemos decir que estas se van a hallar formadas por los cuerpos neuronales y las fibras amielínicas nerviosas, ¿ya? Y vamos a ver que las células nerviosas se van a agrupar en columnas longitudinales. Esto dependiendo de la función que cumple. Entonces, tenemos el asta anterior. Este asta anterior, recuerden que tiene las células o neuronas motoras, mientras que el asta posterior tiene las células sensitivas. Podemos ver que en el asta lateral, en esta asta lateral, podemos encontrar lo que son las células vegetativas, ¿ya? Las células vegetativas. Entonces, vamos a encontrar algunos grupos de núcleos que se extienden a lo largo de la médula espinal, como por ejemplo la sustancia gelatinosa de Ronaldo. Esta que se va a encontrar entre los núcleos torácico posterior, en la médula torácica y la médula lumbar 1. Esto entonces vamos a tener la sustancia gelatinosa de Rolando. También podemos ver que en estas se van a encontrar algunos núcleos, ¿ya? Algunos núcleos. Estos se van a encontrar agrupándose entre células motoras, células sensitivas y vegetativas. En el asta anterior, ya en este asta anterior, como ustedes pueden ver, podemos encontrar un grupo medial y un grupo lateral de núcleos, ¿ya? Entonces tenemos al grupo medial y al grupo lateral. Es en ese sentido que en el grupo medial se van a encontrar los núcleos anteromedial y posteromedial. Y en el grupo lateral van a estar formadas por los núcleos anterolateral, posterolateral y retroposterolateral. Entonces tenemos en el grupo lateral. Vamos a ver que también existe una disposición somatotópica entre los núcleos del asta anterior, es decir, que va a haber una interconexión entre el grupo neuronal medio y el grupo neuronal lateral, y estos van a inervar a los músculos paravertebrales, ¿ya? Y van a desarrollar el engrosamiento cervical y lumbosacro. Eso en referencia al asta anterior. Entonces no se olviden que estos núcleos se dividen en dos fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral. Siguiendo, en la parte intermedia, cerca al asta lateral, vamos a encontrar este núcleo, ¿ya? Que es el núcleo intermedio lateral, ¿ya? Este núcleo intermedio lateral, ¿ya? Va a ser cerca al conducto ependimario 1, el núcleo intermedio medial, y el núcleo intermedio lateral, más distal al núcleo intermedio medial. Podemos decir también que en los segmentos cervicales 4
y 6, vamos a encontrar un núcleo que se denomina núcleo frénico. Esta va a encargarse de inervar al músculo diafragma. También vamos a encontrar otro núcleo, ya que da origen a la porción espinal del nervio accesorio. Esta se va a encontrar a la altura del asta anterior de la cervical 1 a cervical 6. Listo, dando la inervación al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. En la región anterior vamos a tener también un segmento sacro 1 y sacro 2, donde se va a encontrar un grupo de neuronas que van a dar origen al núcleo del nervio pudendo. Estas neuronas van a formar el nervio pudendo, que va a inervar la parte de la musculatura estriada del perineo. Y también al músculo isquiocavernoso, bulbo esponjoso y el esfínter anal y vesical. Esto a través del núcleo del nervio pudendo. También podemos encontrar en el asta anterior los núcleos de las neuronas alfa. ¿Ya? Estas neuronas van a ser multipolares y se van a encontrar en el asta anterior inervando las fibras de los músculos esqueléticos, fibras extrafusales del músculo esquelético. También podemos encontrar las neuronas gamma en esta misma asta anterior, más pequeñas, que se van a encontrar inervando y regulando el tono muscular. También tenemos las células de Reichheld. Estas que van a realizar una interconexión aferencial, ¿ya? Y estas van a ir a inervar a los músculos de las células de Reichheld que impulsan la transmisión nerviosa. Vámonos a los núcleos del asta posterior. En los núcleos del asta posterior vamos a encontrar neuronas situadas en la región tanto medial y lateral, cerca a los ganglios espinales. En estas vamos a encontrar cerca al surco posterolateral de la médula. Se van a dividir en dos fibras, unas fibras descendentes y otras fibras ascendentes. Y van a terminar en los núcleos del asta posterior, donde van a conducir la transmisión nerviosa. En esta podemos encontrar al núcleo marginal, ¿ya? Este núcleo marginal, o también llamada núcleo de la capa zonal de Waldeyer, se encuentra cubriendo la punta del asta posterior. Tiene una función de asociación intersegmentaria de la médula espinal. Esa es su función principal, asociación ya de la transmisión nerviosa. Luego tenemos la sustancia gelatinosa, ¿ya? O también llamado núcleo gelatinoso de Rolando. Esta se va a encontrar en relación con la sensibilidad térmica y dolorosa. Nos va a permitir identificar calor, frío, dolor. Y se van a originar en este núcleo, en esta sustancia gelatinosa, y luego cruza la línea media por la comisura blanca y forma el fascículo espinotalámico lateral, que va a terminar en el tálamo óptico. Luego tenemos un núcleo propio, ¿ya? Este es el núcleo propio, o también llamado núcleo esponjoso ventral. Esto se va a encontrar en relación con la sensibilidad táctil, protopática y de presión. Entonces vamos a tener la parte de la percepción táctica, sensibilidad táctica y presión. Entonces tenemos que este va a cruzar la línea media de la comisura blanca y termina en la región del tálamo óptico a través del fascículo espinotalámico anterior. Luego tenemos este otro núcleo, que es el núcleo torácico posterior. Este núcleo torácico posterior, o también llamado núcleo vesicular de Clarke,
Vamos a ver que esta se encuentra en la base del asta posterior, cerca de la comisura gris posterior, y va a tener una forma casi oval y se encuentra extendido desde el octavo segmento cervical hasta el segundo segmento lumbar. Esta va a ser su transmisión nerviosa a través del fascículo espinocerebeloso posterior directo, asciende por la región posterior y superficial del cordón lateral y va a mandar sus señales nerviosas hacia los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, y se relaciona más que todo con la interpretación de la sensibilidad profunda, propioceptiva e inconsciente. Entonces tenemos al núcleo torácico posterior. Finalmente tenemos al núcleo basal externo, ya, a este núcleo basal externo. Este núcleo basal externo va a ser un conglomerado de células nerviosas que se encuentran en la base, en esta base del asta posterior, y se van a encontrar cruzando la línea media de la comisura blanca. Estas ascienden hacia el cerebelo y forman el fascículo espinocerebeloso anterior o cruzado anterior. Esta va a llevar las señales del fascículo espinocerebeloso posterior y se encuentra en relación con la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Entonces tenemos esos núcleos. Vamos a ver en esta región también lo que son estos núcleos del asta lateral, ¿ya? Estas van a tener una función netamente autónoma, es decir, que son vegetativos. Y en primera instancia van a estar directamente relacionadas con el sistema simpático. Estas se van a extender desde el nervio torácico 1 hasta el nervio lumbar 2. Estas van a estar interconectadas a través de los axones preganglionares que se dirigen hacia las raíces anteriores de los nervios espinales. Y en la parte casi posterior, vamos a ver que se van a encontrar directamente relacionadas en las fibras postganglionares. Se dirigen su inervación a los músculos lisos del músculo cardíaco y de las glándulas. Y eso en referencia a esto. Vamos a tener también que rigen el sistema parasimpático y estos se van a encontrar en los segmentos sacro 2, sacro 3 y sacro 4, donde se van a encontrar las neuronas del sistema parasimpático y van a dar su inervación a las vísceras de la pared peliana, controlan lo que es el reflejo de defecación, micción y erección. Esto a través de las raíces nerviosas parasimpáticas, sacro 2, sacro 3 y sacro 4. Esa es la configuración interna que presenta la sustancia gris. Además, debemos hacer una relación con la laminación de Rexet, ya que esta laminación de Rexet hace referencia a la disposición laminar que existe en la sustancia gris de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, vemos esta disposición de la médula espinal y acepta que estas van a estar distribuidas en 10 capas celulares, superpuestas en sentido postero-anterior. Es decir, que la lámina 1 de Rexet, ya esta lámina 1, es la más delgada y va a cubrir la superficie del asta posterior y el núcleo marginal, la capa zonal de Waldeyer. La lámina 2, la lámina 2 de Rexet es más ancha, un poquito más ancha que la 1, y en esta se van a encontrar las células pequeñas de la sustancia gelatinosa de Rolando. En la lámina 3 podemos ver que existe una forma casi transversal que cruza el asta posterior de las células y en ella se van a encontrar organizadas por las interneuronas. En la lámina 4 vamos a ver que es una lámina más ancha en la parte
en la parte media, y estas van a estar ligadas al tacto ligero y corresponden al núcleo propio. En la lámina 5 y 6, ya esta se va a dividir en el tercio medial y el tercio lateral. Entonces la lámina 5 se encuentra a nivel del cuello del asta posterior y esta se va a dividir en una porción medial y en una porción lateral. Mientras que la lámina 6, ya la lámina 6 se va a encontrar en la base del asta posterior, en los engrosamientos cervical y lumbosacro, y se divide en una zona medial y en una zona lateral. En la lámina 7, ya la lámina 7 se va a encontrar en una zona intermedia de la sustancia gris, entre el asta anterior y el asta posterior. En esta se va a encontrar directamente relacionado con el núcleo torácico posterior de Klecker. Vamos con la región 8. En la región 8, nosotros podemos ver, en esta lámina 8, podemos ver que se encuentra en relación a la base del asta anterior de la sustancia gris y en esta se encuentran los engrosamientos medulares. En la región 9, ya esta se va a encontrar formada de mayor cantidad, ocupa la mayor cantidad del asta anterior. Vamos a ver que se encuentran distribuidos los grupos nucleares medial y lateral, inervan a los músculos axiales, al grupo lateral y los músculos de las extremidades. Y la lámina 10 va a identificar a la sustancia gris que rodea el conducto central de la médula. Esa es la distribución o la laminación de Rexet en sus 10 capas. Esta laminación del 1 al 6 se van a encontrar situadas en la parte posterior, en el asta posterior, y las láminas 7, 8, 9 van a estar directamente relacionadas con el asta anterior. El 10 va a estar directamente relacionada al conducto epididimario. Eso en referencia a la laminación de Rexet. Un poquito entrando a la constitución anatómica de la sustancia blanca, ¿ya? Y estos fascículos que se van presentando. Entonces vemos que la sustancia blanca de la médula espinal va a estar formada por fibras nerviosas cubiertas de mielina, que dan una coloración blanquecina, razón por la cual lleva su nombre. Además, estas van a formar fascículos descendentes y fascículos ascendentes que ocupan la región de la médula espinal, ¿ya? Entonces vamos a tener un fascículo o cordón anterolateral, ¿ya? Un fascículo o cordón anterolateral, ¿ya? Entonces en este fascículo vamos a ver que está constituida por un fascículo ascendente y un fascículo descendente. Y es en ese sentido que el fascículo descendente del cordón anterolateral llega o tiene su origen en la corteza cerebral, ¿ya? Tiene su origen en la corteza cerebral. Desde ahí, desde estos centros nucleares de la base del cerebro, siguen su trayecto por el tronco encefálico. Llegan hacia las neuronas motoras de la médula espinal, es decir, hacia el asta anterior. Estas fibras van a ir descendiendo, formando el fascículo córtico espinal. Este fascículo córtico espinal va a tener su intervención en el sistema motor piramidal, ¿ya? En este sistema motor piramidal, descendiendo por el asta anterior. Y forma, dando origen a el sistema motor extrapiramidal. Y en la parte de los fascículos descendentes vamos a tener dos, un fascículo córtico espinal y un fascículo tectoespinal, ¿ya? El fascículo córtico espinal, este fascículo córtico espinal, o también llamado piramidal, es el más importante de estos fascículos descendentes. En ella se va a originar el área motora de la corteza cerebral,
desciende a lo largo del tronco encefálico hasta llegar a la porción inferior de la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Ya? Y vamos a ver que esta se entrecruza formando un fascículo córtico-espinal lateral. Este fascículo córtico-espinal lateral. Entonces se va a entrecruzar. Se entrecruza y ingresa a la médula espinal por medio de dos fascículos. Un fascículo córtico-espinal lateral, piramidal cruzado, que desciende a lo largo del cordón lateral de la médula espinal por delante del asta posterior. Y justo a este nivel también se forma el fascículo córtico-espinal anterior. Este fascículo córtico-espinal anterior ya se extiende desde los niveles cervicales torácico superior de la médula espinal, sigue un trayecto descendente y cruza la comisura blanca, siguiendo el asta anterior, ya, pero por delante de este asta anterior, ingresando a la sustancia blanca. Esa en referencia al fascículo córtico espinal. Vamos a ver que da origen a otro, que es el fascículo tectoespinal, ¿ya? Este fascículo tectoespinal ya se origina a través de los núcleos más profundos de los tubérculos cuadrigéminos superiores. De estos tubérculos cuadrigéminos superiores. Entonces vamos a ver que este fascículo tectoespinal, ¿ya? Van a entrecruzar lo que es la calota en la región mesencefálica, formando un entrecruzamiento o decusación tegmental posterior o de Meyer. Ya hay una haz descendente en la región posterior del tronco del encéfalo. Ingresa a la médula espinal y va a ocupar el cordón anterior de la cisura media anterior y termina en la región de los segmentos cervicales y lo que produce es una respuesta de estímulos visuales. Ese es el fascículo tectoespinal. Luego tenemos lo que son los fascículos ascendentes. Estos fascículos ascendentes, ¿ya? Los fascículos ascendentes, las neuronas se van a encontrar situadas en los ganglios espinales, ¿ya? Ustedes recuerden los ganglios espinales de la raíz posterior de la médula espinal, ¿ya? Entonces, van a encontrarse las neuronas en estos ganglios espinales. Emiten fibras nerviosas periféricas que van a recoger todos los estímulos somáticos y viscerales. Estas ingresan a la médula espinal a través del surco posterolateral, ¿listo? A través de este surco posterolateral. Entonces vamos a ver que estas se van a encontrar situadas en la parte media de las fibras mielínicas gruesas, ¿ya? En esta vamos a encontrar también fibras amielínicas. Estas transmiten el impulso a través de los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Un trayecto ascendente a través del cordón posterior. A través de este cordón posterior es donde van a transmitir la sensación dolorosa, térmica, táctil y visceral. ¿Listo? Llegando hasta la región del tálamo óptico, ya formando este fascículo. Entonces es un fascículo ascendente que generalmente se encuentra de recolectar toda la información sensitiva. ¿Listo? Toda esta información sensitiva. Entonces llega a la región central del tálamo óptico. Y esta también va a formar dos fascículos, un fascículo espinotalámico anterior y un fascículo espinotalámico lateral. El fascículo espinotalámico anterior, ¿ya? Va a tener su origen en el núcleo propio, ¿ya? En las láminas de Rexet 3 y 4. Estas van a seguir un trayecto ascendente, llegan a la comisura blanca a través del cordón anterior de la médula
a lo largo del tronco encefálico y van a terminar en la parte posterolateral del tálamo óptico. Este fascículo espinotalámico anterior va a conducir la sensibilidad táctil gruesa, protopática y depresión. ¿Listo? Entonces llegando hacia el tálamo óptico. Mientras que el fascículo espinotalámico lateral nace de la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿ya? Esta se va a encontrar en la lámina de Rexetos, en el asta posterior de la médula espinal. Ingresa a la línea media de la comisura blanca, sigue un trayecto ascendente por el cordón lateral de la médula a lo largo del tronco encefálico y va a terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. En esta va a recoger toda la parte sensitiva de la temperatura y del dolor. ¿Listo? Entonces tenemos estos. Sin antes mencionar, también vamos a un fascículo espinotalámico cerebeloso posterior. Este fascículo espinocerebeloso posterior también se llama espinocerebeloso directo. Va a tener su origen en el núcleo torácico posterior y estas van a recibir los estímulos de las fibras de los huesos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi, ¿ya? Van a ser prácticamente receptores articulares de las regiones lumbar y torácica. Podemos ver que este va a estar directamente en relación con la médula espinal, ¿ya? Y va a incorporar lo que son los fascículos cerebelosos inferior para terminar en el lóbulo anterior del cerebelo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya? ¿Qué sensación reciben? Dirigen prácticamente la parte sensitiva y del equilibrio a esta región, al fascículo cúneo cerebeloso. Ya ingresando a la parte de la aplicación clínica de todo lo que hemos descrito de la médula espinal, podemos decir que esta aplicación va a estar directamente relacionada con... Es importante que nosotros podamos identificar cada una de estas partes que tiene la médula espinal por algunas afectaciones que podemos tener en esta región. Con frecuencia, cuando hay accidentes de tránsito, caídas de grandes alturas, podemos ver que existe una lesión o segmentación de la médula espinal. Con el fin de realizar una relación neuroanatómica clínica de manera adecuada, entonces debemos ver la sección completa. Si tenemos una sección completa de la médula espinal, esta puede estar dada por un traumatismo raquimedular que ocasiona una lesión entre la formación de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Como ustedes han podido ver, es muy importante estas secciones que tiene la médula espinal, ya que tienen consigo determinar o interpretar estímulos propios de cada uno. Como en el asta anterior, la parte motora. Si existe una lesión, podemos dar una pérdida de toda la sensibilidad motora, ¿ya? De la parte sensitiva, como han visto el dolor, el calor, se pierde totalmente, existe una parálisis de los músculos, ¿ya? Y lo que nos puede ocasionar una cuadriplegia, si existe una sección a nivel de la región cervical. O paraplegia, si es por debajo de esta región cervical, que puede estar acompañada con ausencia de reflejos, ausencia de sensibilidad visceral. Si ustedes se han dado cuenta y recuerdan, la parte de la región sacra se encuentra más que todo de ver el funcionamiento o la parte de los esfínteres anal y vesical. Es decir, que como no contiene ya los esfínteres, entonces la persona no puede sentirse está orinando, ¿no? Y de igual forma va mojando. Entonces hay una ausencia de esta sensibilidad visceral cuando existe una sección completa del médula. Entonces puede haber una cuadriplegia o una paraplegia, dependiendo el lugar de la lesión. Si es cervical,
Si es de la región cervical, entonces vamos a encontrar cuadriplegia. Si encontramos una sección a nivel torácico lumbar, entonces vamos a encontrar una paraplegia. Podemos ver también que puede existir una hemisección medular, o también llamado síndrome de Brown-Sequard, ya que produce una lesión del fascículo piramidal, es decir, que puede dar una parálisis de los músculos del mismo lado de la lesión. También se pierde la sensibilidad táctil epicrítica. ¿Listo? Y también podemos ver una sección de parálisis de los músculos inervados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a haber toda una lesión a nivel de la médula espinal. Y es muy importante cada una de estas regiones. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor.